Buen día. Que la paz de Dios entonces reine en cada corazón. Y vamos a estudiar hoy una porción de la palabra de Dios en el libro de Mateo 13, 34 y 35. Dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no le hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas sobre la fundación del mundo. Recuerde que había sido dicha estas palabras muchos años atrás por el profeta, y todo cuanto Dios dice que ha de suceder, entonces sucede, y con mayor razón el escrito está. El objetivo de Cristo hablar mediante palabras era para que de la gloria de lo invisible entonces se pudiese entender en la forma humana. Recordemos que todas las enseñanzas de la palabra de Dios que se habían dado para que el pueblo conociese la luz de Cristo, para que el pueblo tuviese entonces un mensaje de fe y esperanza, había sido tomado por los fariseos, por los escribas, y en vez de presentar a ese Dios que podía dar solución a todos los problemas, entonces en vez de discernir en esos mensajes la obra de Dios, la ayuda que Él da a través de su Santo Espíritu, entonces al contrario, más bien habían como por medio de las obras que no se fueron al amor de Dios ni la esperanza, sino cargas y cargas. Usted no puede hacer esto, usted no puede hacer aquello, cuidado con hacer esto, cuidado con hacer aquello. Y entonces, en vez de mostrar a ese Dios de amor, más bien llegaron a ser un obstáculo que ocultó el carácter amoroso de Dios. Y entonces es ahí donde empieza incluso la idolatría, porque sirvieron y honraron más fácil a las criaturas que Dios creó que al mismo creador, ¿no? Y se volvieron necios de corazón y empezaron a depender de la ayuda de esas criaturas que dice la palabra de Dios que tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven. Y que eso está escrito en el libro de Isaías, y que el tallador llega y hace la figura y, y con lo que queda de la madera, luego la echa al fuego, cocina. O sea, empieza entonces a ser el pueblo idólatra. Por eso en esas épocas e incluso en los tiempos de la mitología había la diosa del amor, la diosa de la guerra, el dios de la fertilidad, el dios de la cosecha, el dios de la lluvia, el dios del sol, el dios de la luna, de las estrellas. Bueno, y aún con todo el respeto lo decimos hoy, hemos puesto muchas veces la fe y la mirada en un talismán, en un agüero, en algo que no tiene nada que ver con Dios y que es el que nos va a solucionar. Entonces, las situaciones difíciles, las situaciones económicas por las que estamos atravesando. Y hemos entonces, como en aquella época, vuelto a esconder la faz de Dios
lo estamos ocultando muchas veces con nuestra, eh, con nuestra manera de ver las cosas sin depender de Dios. E incluso así mismo pasa con el Evangelio, ¿no? A veces nos desvanecemos en discursos y en enseñanzas de hombres y apartamos entonces lo que está en el escrito, y esas enseñanzas de hombres son las que se tratan entonces de colocar en el corazón de los oyentes antes que la misma palabra de Dios, antes que las mismas enseñanzas mmm, que Dios nos dejó. Recuerde que la palabra de Dios de principio a fin, el objetivo entonces es revelar siempre el amor de Dios. De principio a fin usted va a encontrar el amor de Dios, el plan de salvación, las promesas, todo está para que el hombre dirigido por Dios y su Santo Espíritu entonces pueda vivir una vida libre. Pero nosotros los mismos humanos nos hemos encargado de oscurecer esa gran verdad, de colocar un velo que no deja que se refleje entonces la gloria de Dios en el aspecto espiritual, cuando todo ha sido dado para que sea todo lo contrario. Esas palabras presentadas a través de la enseñanza dirigida por el Espíritu Santo, entonces se conviertan en nosotros en bálsamos, bálsamos que nos ayudan entonces a curar heridas y que nos ayudan a recuperar entonces, a tener esa fe y esa esperanza que la ayuda de Dios viene. En el libro de Mateo también encontramos que el Señor utilizaba las obras de la naturaleza también para que la gente entendiera su mensaje. Y dice, reparar los lirios del campo, ¿no? Cómo crecen con, con simplicidad. O sea, siembra la semilla, la vida la da Dios, y los lirios son hermosos, esos colores son vivos. Entonces el Señor les dice, y así no trabajan, no hilan, mas yo os digo que ni Salomón con toda su gloria fue vestido como uno de ellos. Y les mostraba entonces los lirios del campo. Les daba esa seguridad y esa importante lección. Estas palabras fueron habladas y dirigidas a la multitud, en las cuales se hallaban hombres y mujeres llenos de congojas y perplejidades, apenados por las desilusiones y el dolor. Y él les acaba de rematar y les dice, no os acongojéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos, porque si eso hacen los gentiles con cualquiera, que más vuestro Padre Celestial sabe de qué otras cosas tenéis necesidad. Por eso les dice, buscad primeramente el reino del Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. ¿Qué les quiso dar a entender? Que si una matica que hoy es y mañana se puede morir, sin embargo el Señor tiene cuidado de ella, cuanto más nosotros. Por eso aconseja un poquito también más adelante y dice que no nos acongojemos por el día de mañana, que cada día trae su afán. Bástale pues al día su propio afán.
a veces cuando no vivimos el presente, entonces nos amargamos mucho. Mire, la vida en las manos de Dios es sencilla, es solo de pedir muchas porciones del Espíritu Santo y sabiduría, pero nosotros insistimos a cada momento en hacernos la complicada. El hombre que es dirigido por Dios es modesto en sus palabras, pero en sus acciones es sobresaliente, porque es un hombre que es dirigido por Dios, porque sabe que Él es el que lo dirige. Entonces, si usted eh, empieza a vivir del pasado, va a ser su vida una vida triste. Si va a vivir del futuro, es una vida ansiosa, porque ya está pensando, ay, mañana voy a hacer esto, mañana aquello, ay, dentro de 2 o 3 días esto. Hay personas que tienen planes hasta para 2 y 3 años, sin saber si nos será permitido vivir, sin saber si podremos, si es la voluntad del Señor. Entonces, tenga mucho cuidado con eso. En cambio, si usted vive el presente en las manos de Dios con el consejo que el Señor da, bástale a cada día su afán, su día va a ser un día de paz y de tranquilidad, porque sabemos que entonces es Dios quien nos guía y que nosotros en sus benditas manos, entonces vamos a vivir de lo mejor a lo excelente. Y recuerde que a veces no es la cantidad de bienes materiales lo que da felicidad a nuestra vida. Las circunstancias externas no deben ser las que nos dan felicidad, porque resulta que yo me puedo ir a un viaje maravilloso, pero allí yo voy con mis problemas. Y si sigo en mi mente, piense y piense, no he descargado ese bulto, digámoslo así, que tengo en las manos de Dios, entonces donde quiera que vaya yo voy a llevar mi problema. No, no. Por eso necesita ponerlo en las manos de Dios, y así entonces usted va a vivir un día presente y es un día de paz. Cuando usted todo lo deja en las manos de Dios, entonces es esa paz la que siempre lo va a mantener tranquilo. Jesús buscaba un camino hacia cada corazón. Las ilustraciones que usaba no solamente presentaba la verdad en sus distintas fases, sino que hablaba al corazón de los distintos oidores. Suscitaba su atención mediante figuras sacadas de la naturaleza y de su diario vivir. Oiga, y de su diario vivir. Nadie que escuchara a este Salvador podía sentirse descuidado ni olvidado. El más humilde, el más pecador que oía en sus enseñanzas, porque hablaba con simpatía y ternura. Entonces, asimismo, Dios nos está enviando hoy un mensaje con simpatía y con ternura. No se afane. Lea hoy mucho el Salmo 46:10. Lea mucho Isaías 41:10. Y no tanto léalo, sino pida sabiduría para que el Señor le baje estas promesas de esperanza a su corazón. Y entonces usted, viviendo el presente de la mano de Dios, sea hoy siempre
días de paz y esa misma paz la pueda entonces compartir con el prójimo. Hable mucho del amor de Dios en su vida, pida sabiduría y comparta con muchos. Dios bendiga su palabra.